Dios les bendiga. Vamos a nuestro resumen de esta semana. Estamos ya en la semana número 6 y vamos a ver las clases número 15, 16 y 17. En esta semana vamos a ver en una iglesia modelo, hablando de Primera a los Tesalonicenses, capítulo, capítulo 1. Y vamos a conocer en esta clase cómo es una iglesia modelo y lo que el apóstol Pablo enseña a esta iglesia en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Y vamos a ver cómo en este capítulo el apóstol Pablo involucra a Silvano de nuevo y a Timoteo como coautores de esta epístola. Y vamos a ver que Tesalónica era la capital de la provincia romana en Macedonia. Y en esta epístola el apóstol Pablo habla acerca de la vida cristiana como de una vida en unión con Dios, en unión con el Señor Jesucristo. En esta parte vamos a ver las causas y el efecto de los cambios en la vida de los tesalonicenses y obviamente también hablando de este tiempo en la vida de nosotros, ¿no? Vamos a ver del evangelio, la palabra, la fe en Dios, vamos a ver que los evangelios, perdón, los tesalonicenses responden al evangelio convirtiéndose en seguidores de Cristo, en buscar el propósito de Dios, el saber lo que el propósito de Dios es para nosotros. Y vamos a ver varias temporadas de la vida cristiana, las virtudes del cristiano, que es la fe, la esperanza y el amor, y que esta iglesia divulgaba comúnmente la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo. Entonces vamos a hablar de esta parte de la epístola que nos ayuda mucho a comprender en esta semana lo que es entrar, ¿no?, más que nada a la epístola de los tesalonicenses, que es una epístola que estamos viendo que nos ayuda mucho a aprender acerca de esta epístola, que es muy esencial para la vida. Recuerde que son dos epístolas a los tesalonicenses y en la primera vamos a ver que nos habla cómo hacer una vida, una iglesia modelo para los demás, y tenemos que tomar en cuenta las cosas buenas y practicar las cosas buenas que se menciona de cada una de las iglesias y de en cada una de las cartas, y evitar las otras cosas que no son correctas. Entonces vamos a hablar también en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera a los tesalonicenses, el siervo del Señor y el cuidado por la iglesia. Cómo es que el apóstol Pablo habla del cómo se debe cuidar a una iglesia. Y Pablo nos recuerda a nosotros el comportamiento que tuvo él y sus compañeros de misiones cuando predicaron el evangelio en Tesalónica. En todo lo que hacían buscaban primero siempre agradar a Dios y no a las personas, que es lo que a muchos nos falta hacer, enfocarnos en Dios y no en las personas, agradar a Dios y no a las personas. Vamos a ver que los compañeros de Pablo trataron a los tesalonicenses del mismo modo que una madre y un padre tratan a sus hijos o cuidan a sus hijos. Esto inicia una sección donde el apóstol Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo críticas, o algunos dudaban del apostolado de el apóstol Pablo. Entonces vamos a aprender que también Timoteo estuvo involucrado en esta carta y le informa a Pablo de los santos, que los santos habían permanecido fieles a pesar de sufrir persecución. Y Timoteo probablemente también informó que los santos, hablando de los tesalonicenses, tenían muchas preguntas acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque esta carta habla mucho de este suceso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Timoteo le hace saber al apóstol Pablo que hay muchas dudas en cuanto a este suceso, y Timoteo probablemente también le informó que lo que estaba pasando en esta iglesia y las dudas que ellos tenían en cuanto a este suceso que ya les he mencionado. Entonces vamos a ver las marcas del ministerio del apóstol Pablo, las marcas que él llevaba en su cuerpo,
por amor al evangelio, por las cosas que él había sufrido, que lo habían dañado. Vamos a ver el motivo para predicar el evangelio y el método de cómo predicar el evangelio. Pablo también nos enseña acerca de eso, enseña acerca de la conducta de los predicadores y de la recompensa de los cristianos. La oración de Pablo, que es mencionada también en esta parte, en esta epístola, y también vamos a ver del cuidado del apóstol por la iglesia. Él se preocupaba profundamente por ellos y Timoteo siempre les llevó un buen reporte de esta iglesia. Entonces Pablo oraba por ellos noche y día, no se cansaba de orar por los de Tesalónica, que estaban en el corazón de Pablo, como los demás también, pero en este caso vemos que esta iglesia era un poco diferente a las otras que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque Pablo habla, en la primera carta habla de muchas cosas de bendición para nosotros, hablando del ejemplo que nos dejaron los tesalonicenses, los de Tesalónica, y que nos ayuda mucho a comprender esta primer parte en la primera carta que el apóstol Pablo manda a los de Tesalónica. Entonces vamos a ver también cómo Pablo habla de que debemos mirar hacia adelante, del cómo debemos de vivir para agradar a Dios. En el capítulo 4, el capítulo 5 de esta epístola a los tesalonicenses, la primera, habla acerca de eso. Y el apóstol Pablo habla de lo que significa ser cristiano y les recuerda a los cristianos que ellos fueron llamados a estar completamente dedicados a Dios, alejarse de la inmoralidad, amar a los hermanos en la fe y vivir del propio trabajo son parte de la vida completamente dedicada a Dios y se gana el respeto de los que no son cristianos. Parte del crecimiento espiritual se hace evidentemente en el cambio de la vida del creyente, pues luego de su nuevo nacimiento él empezará una vida que agrada a Dios en todo, tal cual es el testimonio de la vida de los que le anteceden, en este caso de los apóstoles. Los tesalonicenses fueron bien instruidos acerca del regreso de Cristo y otros asuntos proféticos, porque también habla, en esta carta habla de algunos asuntos proféticos, y Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones en relación con el regreso de la venida o en el regreso de Cristo. Vamos a hablar también del camino del creyente, la voluntad de Dios, que es la santificación del creyente, que se aparte de fornicación, que viva en santidad y honor, que no engañe ni agravie a nadie. Vamos a hablar también de eso. Y que la venida del Señor es la esperanza del creyente. Debemos estar esperanzados en esa venida, a esforzarnos porque seamos llevados en el rapto, y vamos a ver qué es el rapto, qué es el llamamiento de la iglesia y la esperanza que nosotros tenemos de irnos en ese suceso. El día del Señor, vamos a